Teoría de las limitaciones. Las organizaciones son sistemas complejos y con frecuencia sincronizar sus procesos, optimizar los recursos y modelar su comportamiento para el logro de una gestión acertada resulta ser tareas poco sencillas que requieren de la identificación de las variables críticas del sistema organizacional y de la relación entre las mismas. La teoría de las limitaciones o restricciones fue desarrollada a mediados de los 80 con el objetivo de proveer a los agentes tomadores de decisiones un nuevo proceso de pensamiento que les permitiera encontrar soluciones sencillas a problemáticas más complejas a partir de los sistemas organizacionales y sus limitaciones. Una restricción de un sistema es todo aquello que limita o traba el desempeño del sistema. Todos los sistemas organizacionales tienen limitaciones, al menos una, pero la mayoría tienen muchas restricciones que limitan el rendimiento óptimo del sistema, lo cual les genera un problema en la obtención de los objetivos. Por lo tanto, estas limitaciones son aspectos negativos que debemos eliminar o aminorar en nuestra organización. Entonces, podríamos decir que las empresas son sistemas con limitaciones en su desempeño y estas limitaciones o restricciones son comunes en todas las organizaciones e inherentes al sistema. Podemos identificar varios tipos de restricciones que afectan a las empresas. En un sistema empresarial se identifican, según la teoría de las limitaciones, tres tipos de limitaciones o restricciones. Primero, las limitaciones físicas, las limitaciones de mercado y las limitaciones políticas. Las restricciones físicas son aquellas que derivan de una variable que se puede vincular de manera evidente con algún factor tangible del desarrollo o proceso empresarial. Por ejemplo, la materia prima, un proveedor, un canal de distribución o abastecimiento, una máquina que limita el proceso productivo. Todo esto limita el desempeño del sistema empresarial en la obtención del beneficio. Las restricciones de mercado son aquellas que se consideran externas a la organización y que están vinculadas con la demanda del producto. Por ejemplo, puede ser la aparición de una oferta que sustituya o reemplace mi producto y que por lo tanto limite el desempeño del sistema. Restricciones de política. El último grupo de restricciones o limitaciones son las que derivan de la adopción de prácticas, políticas y procedimientos de parte de la organización contrarios a su productividad. Un ejemplo puede ser la adopción de un sistema de remuneraciones que desestimula a los empleados de la empresa. Estos cambios generalmente al principio son sutiles, pero al final drásticos, y cuando ya nos hemos dado cuenta de que existe una restricción de política, ya hemos disminuido bastante nuestro nivel de productividad. Ya que se ha hablado de cómo la teoría de las limitaciones afecta a todas las empresas y el desempeño de estas, entonces, ¿qué es la teoría de las limitaciones y cómo se aplica a la solución de problemas? La teoría de las limitaciones es una metodología que se desarrolló para intervenir a las organizaciones y básicamente se compone de dos partes. La primera es una metodología de resolución de problemas de manera grupal y la segunda es una lógica operacional. El procedimiento para aplicar la teoría de las limitaciones consta de 5 etapas. La primera etapa consiste en identificar la restricción. No podemos gestionar una solución si no conocemos el problema. Para ello, se debe hacer una revisión exhaustiva del sistema y de todos sus componentes y las conexiones entre sí, luego detectar la limitación o restricción y calificarla. La segunda etapa consiste en decidir en cómo eliminar la limitación o restricción del sistema. Una vez identificada la limitación, ahora se debe pensar en qué cambiar y cómo se debe hacer para que el sistema logre su máximo desempeño a pesar de las limitaciones, conociendo cuáles son sus limitaciones o eliminándolas.
La tercera etapa consiste en subordinar todo a la restricción anterior, es decir, sincronizar todos los procesos y demás decisiones que se toman dentro de la organización con el objetivo de limitar o simplemente eliminar la limitación previamente identificada. Para ello se debe hacer un esfuerzo en concentrar todos los recursos en eliminar esa limitación. La cuarta etapa consiste en elevar las restricciones del sistema, lo que significa en incrementar el desempeño del sistema a pesar de las limitaciones previamente identificadas. Esto se puede traducir en la realización de inversiones y de gastos. Pero esta etapa no es recomendable llevarla a cabo sin antes haber pasado por las tres etapas anteriores, y estas hayan sido llevadas a cabo de manera correcta. La quinta y última etapa consiste en volver a la etapa 1, es decir, si se han eliminado restricciones, hay que volver al inicio para detectar nuevas restricciones. La metodología explica que debemos estar en constante revisión de las limitaciones o restricciones del sistema. Es por eso que se denomina como una metodología cíclica, ya que siempre hay que volver a la etapa número 1. Para concluir, se puede decir que la teoría de las limitaciones es una metodología utilizada en la administración que se apoya de tres procesos fundamentales. Primer proceso de pensamiento. Busca la solución de los problemas basados en el cambio para responder a las tres preguntas: ¿qué cambiar?, ¿hacia dónde cambiar?, y ¿cómo causar el cambio? 2. Un conjunto de herramientas administrativas para las actividades cotidianas orientadas a la mejora constante de los agentes tomadores de decisiones. Y 3. Es un método innovador de soluciones prácticas.